Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 3.2 que corresponde a los adicionales de la clase 3. Entonces, este ejercicio nos dice sea f de x igual a la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 1, hallar los puntos P, Q y R, donde P es el punto del gráfico de f que pertenece al eje Y, Q es el punto del gráfico de f que tiene abscisa menos 2 y R es un punto del gráfico de f que tiene ordenada 9. Bueno, entonces antes de hacer el ejercicio vamos a repasar lo siguiente. Un punto del plano que pertenece al gráfico de la función lo vamos a escribir siempre de esta manera. Como x, donde x es un elemento del dominio de la función, f de x. Esas van a ser las coordenadas de un punto del gráfico de la función. Por ejemplo, si queremos hallar el punto del gráfico de la función que tiene coordenada x igual a 1, va a ser el punto 1, f de 1. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de f de 1? Bueno, eso va a ser la raíz cuadrada de 2 por 1 al cuadrado más 1. Eso significa hacer f de 1. Si hacemos esa cuenta, 1 al cuadrado nos da 1, 1 por 2 nos da 2, 2 más 1 nos da 3. Entonces, f de 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, el punto B, en este ejemplo, va a ser el punto 1, raíz de 3. Raíz de 3 lo podemos escribir de esa manera o aproximadamente como 1,73. Entonces lo podemos escribir de cualquiera de las dos maneras nosotros. Bueno, vamos a ver ahora los que nos propone el ejercicio. Primero nos pide hallar el punto P, que es el punto del gráfico que pertenece al eje Y. Entonces, si dibujamos un sistema de coordenadas cartesiano, donde acá tenemos el eje X o el eje de las abscisas y el eje Y o el eje de las ordenadas, vemos que todos los puntos que conforman el eje Y tienen la coordenada X igual a 0. Entonces, si nos dicen que P es un punto que pertenece al eje Y, nos están diciendo que la coordenada X del punto P es igual a 0. Con lo cual, como P es un punto del gráfico de f, nos va a quedar 0, f de 0. Entonces, para hallar el punto P, lo único que tenemos que hacer ahora es calcular f de 0. Pero bueno, como vimos antes, f de 0 va a ser la raíz cuadrada de 2 por 0 al cuadrado más 1. Y esa cuenta nos da 1. Porque de 0 al cuadrado nos da 0, por 2 nos da 0, 0 más 1 nos da 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, el punto P va a ser el punto del plano 0, 1. Y eso es lo primero que nos pide el ejercicio. Esa sería la primera respuesta. Bueno, vamos a ir a calcular ahora el punto Q. El punto Q nos dice que es el punto del gráfico de f que tiene abscisa menos 2. Eso es lo mismo que decirnos que la coordenada x vale menos 2, porque el eje x es el eje de las abscisas. Con lo cual el punto Q, como es un punto del gráfico de f, va a quedar escrito de esa manera, como menos 2, f de menos 2. Entonces, ahora tenemos que calcular f de menos 2. Pero f de menos 2 va a ser la raíz cuadrada de 2 por menos 2 al cuadrado
más 1. Ahora, menos 2 al cuadrado nos da 4, 4 por 2 nos da 8, 8 más 1 es 9, y la raíz de 9 nos da 3. Con lo cual, el punto Q va a ser el punto del plano menos 2, 3. Y esa es la segunda respuesta de lo que nos pide el ejercicio. Ahora, para el punto R, nos dicen que R es un punto del gráfico de F que tiene ordenada 9. Eso es lo mismo que decirnos que la coordenada Y vale 9. Entonces, R va a ser un punto que va a tener la coordenada X que no conocemos, pero la coordenada Y tiene que valer 9. Ahora, si es un punto del gráfico, cumple con la condición que vimos acá, que la coordenada Y tiene que ser igual a f de x. Entonces podemos plantear que f de x tiene que ser igual a 9. Ahora, f de x es la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 1. Entonces nos queda esta ecuación para hallar los posibles valores de x. Entonces vamos a resolver esa ecuación. La raíz cuadrada la podemos pasar al otro término como el cuadrado de 9, entonces nos va a quedar que 2x al cuadrado más 1 es igual a 9 al cuadrado, que es igual a 81. El 1 que está sumando lo podemos pasar restando, entonces nos va a quedar que 2x al cuadrado es igual a 81 menos 1, que es 80. El 2 lo pasamos dividiendo y nos queda que x al cuadrado va a ser igual a 80 dividido 2, que es 40. Entonces, si un número elevado al cuadrado nos da 40, vamos a tener dos soluciones posibles. Una solución posible es que x sea la raíz cuadrada de 40, porque si la raíz cuadrada de 40 lo elevamos al cuadrado nos da 40, y la otra solución posible es que x sea menos la raíz cuadrada de 40. Entonces tenemos esas dos soluciones posibles. A nosotros nos piden encontrar un punto del gráfico, con lo cual vamos a utilizar uno de los valores de x que encontramos. Por ejemplo, la raíz de 40. Entonces el punto R lo vamos a escribir como la raíz de 40 y 9. A la pregunta si hay otro punto, la respuesta es que sí, y que el otro punto sería el punto del plano que tiene coordenadas menos raíz de 40, 9. Como a nosotros nos pide encontrar un punto, ponemos ese punto como solución. Entonces, ahí tenemos las tres respuestas de los que nos pide el ejercicio, y con esto terminamos el ejercicio 3.2. Espero que les haya servido. Hasta luego.